contra el gobierno de la ciudad, donde obligan a pagarle un subsidio a una casa, a una persona, incluso a conseguirle una casa a un grupo familiar que está en estado de extrema necesidad. Los jueces han resuelto la situación en concreto, la situación en particular. Ahora, nada impide que uno de los poderes del Estado, que forma parte del Estado, aunque no del gobierno, se comunique con el Poder Ejecutivo y con los organismos descentralizados y diga, mire, nosotros somos parte del Estado, no formamos parte del gobierno, porque somos el Poder Judicial, necesitamos asistencia en este caso. ¿Pero por qué no hay lo hace? nada que lo haga. ¿No es una justicia deshumanizada esta que tenemos? Es una justicia deshumanizada y es una justicia que no atiende las perspectivas de un corto plazo, porque, insisto y subrayo, si en los 4 meses subsiguientes a la investigación, a la pesquisa criminal, se incorporan elementos de pruebas nuevos al proceso, va a decir, mire, usted tuvo mal escarcelado, pero también corremos el riesgo que esa persona no vuelva, no esté a derecho, se fugue y no se lleve adelante una correcta administración de justicia. Doctor, nos acompaña Andrés Clipa, nuestro compañero. Andrés, ¿cómo andás? Buenas tardes. Una pregunta. La niña de 13 años, ¿está embarazada todavía? No lo sabemos. Yo por lo menos no... Porque uno de los elementos es el ADN. Sí, de todas maneras, Andrés, cuando la ley establece la penalidad del acceso carnal, ¿no es cierto?, en los casos de abuso sexual, por supuesto, no es un requisito que ese acceso carnal genere un embarazo. Claro. Aun cuando no haya generado un embarazo, el acceso carnal se configura en el Código Penal de tal manera. Porque estaba de acuerdo con lo que comentaban ustedes, y hay un antecedente gravísimo que fue el caso de Mendoza. Donde también la Cámara decidió liberar de prisión. ¿Se acuerdan el caso que el marido que golpeaba a la mujer terminó matándola después de que los jueces también al poco tiempo lo liberaron a la menos de una semana? Digamos, con lo cual, por lo general, quien comete el delito sigue haciéndolo. El golpeador la siguió golpeando hasta matarla. Y por lo general en este tipo de casos, lo que te cuentan los especialistas, usted lo debe saber también, es el violador sigue violando. Bueno, Andrés, los casos de los violadores consuetudinarios, por llamarlo de alguna manera gráficamente atendibles, son casos de psicópatas, es decir, son casos de psicópatas delictivos. Son aquellas personas que cometen acciones delictivas y están inhibidas de experimentar un sentimiento de culpa. Claro, y además toda la situación socioambiental de esa familia es una situación además permisiva que hasta que invita a que esta siga sucediendo, ¿no? Exactamente, doctor, esta situación que viven con un hacinamiento importante, ¿no? Claro, es como decías. Además, si el Estado no está presente en estos casos, ¿cuándo lo va a hacer? No, es insólito. Yo estoy espantado por estos jueces que definen una situación procesal de una persona en cuanto a la prisión o la no prisión, y todo el resto no importa nada. No importa que se mueran de hambre, no importa que vivan 11 en una casa, no importa que haya promiscuidad, hacinamiento. Bueno, Porque le pregunto otra cosa, doctor. ¿Quién va a controlar que esta orden de exclusión de este señor se cumpla? Bueno, es ridículo pensar que eso se va a cumplir. Debería controlarlo la fuerza policial. Lo que ocurre es que pero si vive dentro de la casa es imposible. No hay elementos para hacerlo. De todas maneras, cuando hablábamos recién de la deshumanización de la justicia, falta esta otra pata de la mesa que compone una correcta administración de justicia. Una es la interpretación de la ley, la aplicación de los antecedentes jurisprudenciales y finalmente un nivel de asistencialismo social y educacional que sea atendible y pertinente para el caso que nos ocupa. Para este caso, hay asistencia en el país. Claro, además, así como Pablo recordaba aquí en el gobierno de la ciudad, donde los jueces le dicen a Mauricio Macri, tienen que asistir a esta familia. En provincia de Buenos Aires hay un montón de antecedentes, por ejemplo en Quilmes, donde los jueces también obligan al municipio a sostener a familias con chicos desnutridos, por ejemplo. Bueno, acá es evidente que la Cámara... Esto es capital. Claro, la Cámara de la Capital Federal no hubo una intercomunicación con los organismos pertinentes para decirle, mira, nosotros tenemos este problema, lo vamos a resolver de esta manera, aunque muchos estén en desacuerdo, pero necesitamos un componente asistencial para acompañar
un fallo judicial que es muy cuestionable. Pero tienen la potestad de los jueces de hacerlo. Sí, la tienen la potestad, por eso... ¿Pero tienen el interés de hacerlo? Claro, eso es lo cuestionable. Eso es la pregunta que vos me hacías. ¿Por qué no lo hacen? Y yo no lo sé por qué no lo hacen. Porque ellos pueden decir, ¿deberían hacerlo? Casos. Sí, deberían hacerlo. ¿Están en condiciones de hacerlo? Sí, están en condiciones Porque de hacerlo. después cuando ocurre la tragedia es tarde lamentarlo, cuando se puede prevenir. Vos aludís a que la persona que ha ido preso, acusada por la madre y por la chica, después vuelve al lugar y quiere vengarse. Pero pasó en Mendoza. Pues ese es el caso en el cual se había, había una mediación y se habían... no, habían obligado a la chica a perdonar esa violación en base a esta ridiculez que hay todavía en el Código Penal, que es el avinimiento. Bueno, ese caso, como otros tantos, es evidente que el discernimiento, la intención y la libertad de esa chica está viciado. Pero además cuando hablamos de la forma que fallan algunos jueces, en este caso de Mendoza quedó probado que el tercer juez, porque eran dos integrantes de la Cámara, claro, dos habían votado, uno a favor y otro en contra. Correcto. El tercero, el que ingresa, ni siquiera vio los videos del testimonio de la chica. No, ni siquiera le vio la cara a la víctima. Nada. Es decir, ¿habrá pasado lo mismo en este caso? ¿Habrán charlado con esta familia? ¿Habrán pedido alguna medida socioambiental para conocer? Las cámaras de apelaciones, por lo general, siempre resuelven sobre la base de lo que está escrito y las audiencias orales que se desarrollan. Pero la Cámara... Pero conocen poco del expediente. Claro, porque la Cámara no toma declaración indagatoria, la toma el juez de instrucción. Ahora, si el juez de instrucción, junto con el fiscal, accedieron al pedido de una prisión preventiva, yo entiendo que, contrariamente a lo que hablaba al principio, efectivamente había elementos de prueba. Porque si vas a revocar un fallo... Había. Entonces, si había elementos de prueba, si existían para pedir una prisión preventiva, luego de la prisión preventiva o en forma contemporánea a ese temperamento procesal, adoptar una excarcelación porque es sostén de familia, es realmente algo mínimamente, desde el punto de vista jurídico, curioso y contradictorio.